Vamos ahora a continuación, decíamos, a compartirles unas imágenes de verdadera antología. Estas sí son de antología. Se trata ni más ni menos que de imágenes relacionadas con la fábrica de Atenquique. Chuy Guzmán ha tenido la oportunidad de que le compartan material videograbado, bueno, en aquel tiempo filmado en cinito, ¿verdad? Claro, pero hoy rescatado a los formatos modernos de los años 1946 a 1955. ¿Qué es lo que vamos a ver, Chuy? Pues vamos a ver algo de historia de lo que es la fábrica, cómo se formó, todo eso, y vamos a ver el suceso aquel del desbordamiento. De la famosa inundación de Atenquique, que muchos la escuchamos precisamente, fue en el año 55, 55. Chuy, el año en que nací, en el año en que... Bueno, tú naciste en el 56. Sí, no, 5 también. También en el 55. Más de febrero. Y esto aconteció en septiembre. En octubre. Según nos platicaba aquel ingeniero que nos visitó en una oportunidad. Son imágenes verdaderamente impactantes porque de oídas sabíamos que había estado aquello tremendo, murió gente, estuvo una cuestión verdaderamente conmovedora en la región, sacudió literalmente el sur de Jalisco, a Jalisco, incluso México, esta noticia de el deslave o de la inundación, así decía la gente, la inundación de Atenquique, y yo que cobró muchas muertes, sí, muchas vidas, reconocía, sabía de oídas que había habido pues un desastre, pero yo ni idea tenía que existiera material, vaya, ni siquiera gráfico, o sea, fotográfico, mucho menos pues en video. Pues ahora vamos a verlo en vivo así, con movimiento y toda la cosa, gracias a la gentileza de algunas personas que compartieron este material. Y vamos a escuchar algo de viva voz según la historia, cómo se fue la fábrica, cómo la fueron, pero con visiones muy bonitas. La colonia que se llevó tenía todas las comodidades, tenía luz, no pagaban luz ahí, no pagaban, les tenían gas gratis y les tenían agua. En una oportunidad llegamos a decir aquí que Atenquique fue como un experimento social en donde se demostró que cuando se paga bien a los obreros, todo mundo sale ganando. La empresa, los trabajadores. Y entonces, hoy que vivimos en una etapa de pleno capitalismo salvaje, donde lo único que importa es la utilidad a costa de la explotación humana, pues este ejemplo de Atenquique cobra más vida. Así es. Por lo tanto, aquí está para ustedes. El 16 de octubre de 1955 fue un domingo negro para Atenquique, Jalisco, la primera planta productora de pulpa, cartoncillo y papeles del tipo Kraft. Ese día, a las 10 de la mañana, las aguas del arroyo Atenquique comenzaron a desbordarse a causa de un temporal en el sur del estado, dejando una estela de muerte y destrucción. Un sinnúmero de personas perdieron la vida y la secuela del siniestro dejó cicatrices imborrables en la planta industrial y en la memoria de sus habitantes. Fundador de la entonces Compañía Industrial de Atenquique S.A., enclavada en las estribaciones del volcán de Colima, José Alfonso Valencia Mendoza, también funcionario de la empresa por más de 34 años, relata sus vivencias en el trabajo de toda una vida, transmite sus conocimientos sobre ese importante producto para la humanidad, que es el papel, y recrea la tragedia de 1955 en un documento histórico y lleno de recuerdos personales. Escribe y expresa con imágenes las innumerables vicisitudes confrontadas por la compañía desde su creación hasta el momento en que fue privatizada por disposición de Miguel de la Madrid Hurtado, siendo presidente en 1987. Para seguir el hilo conductor del propio Valencia Mendoza, de cómo vio y vivió la formación de la industria y los sucesos de 1955. Al sur del estado de Jalisco, ubicada en las faldas del volcán de Colima, a 1050 metros de altitud, a 9 kilómetros de la ciudad de Tuxpan y en la confluencia del arroyo Atenquique y del río Tuxpan, se fundó en la década de los 30 una de las organizaciones fabriles más florecientes de la República Mexicana. En la clara visión y el espíritu progresista de un extranjero, un polaco que amó a México, el señor Enrique Anís, se hizo posible la creación de este centro industrial y que elabora los productos ya descritos, para lo que empleó como materia prima básica la madera de pino, procedente de las sierras aledañas que abarcan parte de los estados de Colima y Jalisco. Nace Atenquique como una empresa privada. Nace Atenquique como una empresa privada.
Durante el año de 1938, Enrique Anís y otros socios capitalistas realizaron los estudios preliminares y planearon el establecimiento de una fábrica de pulpa y papeles del tipo Kraft. Para la ejecución del proyecto y para la localización de la industria, fueron tenidos en cuenta los elementos naturales que rodeaban al sitio elegido. La abundancia de agua durante todo el año, proveniente de la confluencia del río Tuxpan y del arroyo Atenquique, al igual que la riqueza forestal de la zona. Una vez terminada la primera etapa de planeación, en junio de 1944, mediante contrato con 2 firmas de los Estados Unidos, se procedió a la construcción simultánea de la planta fabril y de 5 secciones de casas con un total de 252 unidades para dar alojamiento a los obreros, empleados de base y a sus familias. Las casas estaban amuebladas en su totalidad, con servicios gratuitos de agua potable, luz eléctrica y gas doméstico, dotadas de estufas y refrigeradores. Fue construida una escuela primaria con 16 aulas y se creó un servicio de transporte urbano y un departamento especializado en el mantenimiento y conservación de los inmuebles, sin costo para sus moradores, así como un cuerpo de vigilancia compuesto por 27 elementos pagados por la empresa. Construcción, pruebas e inauguración en 1946. Una vez concluida la construcción, a mediados del mes de octubre de 1946, fueron realizadas las pruebas necesarias del funcionamiento de turbinas y de los equipos básicos, como la desortezadora, astilladora, digestores, máquina de papel y control electrónico, entre otros. Con esas instalaciones, la producción óptima sería de 60 toneladas diarias de papel. Por diversas causas, la operación de la fábrica resultó incosteable a pocos meses de empezar su funcionamiento en 1947. En ese mismo año, y ya con Nacional Financiera S.A. como socio mayoritario, el entonces presidente Miguel Alemán Valdés fue designado director general de Atenquique. Álvaro de Mura Serrat ocupó la gerencia del complejo industrial. La eficacia de la nueva administración pronto se puso de manifiesto, ya como empresa descentralizada. Las pérdidas iniciales fueron recuperándose paulatinamente y la empresa entró de lleno en un periodo de bonanza, mismo que disfrutó por varios años. Pronto se convirtió en el orgullo de Nacional Financiera por el alto volumen de utilidades, a diferencia de otras empresas estatales y paraestatales que operaban con números rojos. Al ser llamado José Ángel Ceniceros para ocupar la Secretaría de Educación Pública durante el mandato de Adolfo Ruiz Cortines, originó que Efraín Buenrostro Ochoa se hiciera cargo de la dirección general. Se trataba de un veterano coronel de la Revolución Mexicana que también fuera miembro del Estado Mayor del señor presidente Lázaro Cárdenas del Río. Posteriormente fue designado director de Petróleos Mexicanos y junto a José de Jesús Silva Herzog, padre, y otros asesores, ayudó a formular el proyecto de la expropiación petrolera, decretada el 18 de marzo de 1938. Ya en la gestión de Manuel Ávila Camacho, el coronel Buenrostro Ochoa se hizo cargo de la Subsecretaría de Economía y Hacienda y de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, con Miguel Alemán Valdés como jefe del Ejecutivo. Al hacerse cargo de Atenquique, conservó íntegra la planta de funcionarios. De inmediato realizó una junta con los principales directivos para exponer su plan de trabajo. Sostuvo pláticas individuales con cada uno de los jefes de área e hizo nombramientos para conformar su equipo de colaboradores más cercano. A Felipe Ceniceros, que fungía como superintendente de personal y administración, lo designó gerente general, y a mí, que estaba a cargo de la ayudantía y de la superintendencia antes mencionada, me nombró en el puesto principal de ese departamento. Buenrostro Ochoa, con su indiscutible experiencia administrativa, dio un decidido impulso a la producción hasta alcanzar, en 1954, una cifra de 110 toneladas diarias de papel. Consiguió avances sustanciales mediante la adquisición de nuevos equipos y la reestructuración de la empresa con aumento de su capital. Después de haber cubierto en su totalidad los adeudos con Nacional Financiera, inició un proyecto de inversión de las utilidades a base de bonos que emitió la propia institución de crédito. Con tales acciones, la empresa siguió cumpliendo su objetivo fundamental como institución de participación estatal, coadyuvar a la industrialización de México. Para 1962, laboraban 662 trabajadores de base, entre obreros y empleados de confianza, cifra que se incrementó para finales de la siguiente década a 1.050 obreros de planta, 110 eventuales y 220 empleados de confianza. La percepción económica de este personal en 1962 constituyó una derrama de dinero para la región por una cantidad superior a 1.300.000 pesos, cifra muy relevante para la época. En esos mismos tiempos, fue decidida la ampliación de las instalaciones para aumentar la producción en forma sensible.
Fueron adquiridas en Estados Unidos 2 potentes turbinas con valor de 6 millones de pesos cada una. Luego se compró en Estados Unidos, en Canadá y en Europa el equipo indispensable para esta expansión que quedó instalado en 1963. Relaciones laborales en favor del obrero. Para Buenrostro Ochoa, la política obrero-patronal siempre estuvo regida por un afán del mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores. En las revisiones contractuales, entonces bianuales, aumentó y amplió las prestaciones de los obreros y de sus familias, de acuerdo a las necesidades del momento, beneficios que hizo extensivos a los empleados de confianza. Ejemplos fehacientes de ese espíritu de superación para el trabajador fue la construcción de 2 colonias residenciales más, con casas tipo americano, un salón de cine adyacente al edificio escolar, 2 casinos, un par de grandes albercas, una sala de lectura, 2 parques infantiles dotados de juegos mecánicos y un mercado con 40 locales comerciales, con luz eléctrica y agua potable. Inundación, muerte, desastre y auxilio. El trágico suceso al que nos referimos al principio constituyó un auténtico desastre para la vida de la población de Atenquique e incluso para muchos de sus visitantes, como ya dijimos. Fue el domingo 16 de octubre de 1955 a las 10 de la mañana. Fue la consecuencia de las perturbaciones ciclónicas que en esos días azotaron el sur del estado de Jalisco. La intensidad de las lluvias, al fin y al cabo, desbordaron impetuosamente las aguas del arroyo Atenquique. Arrastraron en primera instancia a más de 20 personas de la población, aparte de un número no determinado de visitantes que convivían con familias locales o que habían venido a conocer la planta industrial. Una sección completa de casas nuevas, en donde habitaban los 27 vigilantes del poblado, fue arrasada, al igual que el templo y su curato, con el sacerdote, su familia y varias monjas que estaban de paso, corrieron la misma suerte. Locales comerciales, el mercado y 4 grandes puentes fueron destruidos por grandes rocas y árboles que las aguas arrollaban a su paso. La furia de los elementos paralizó totalmente la fábrica, inundó la maquinaria de los sótanos, la locomotora, los vagones ferroviarios y demás unidades de transporte de la localidad. Con la destrucción de los puentes de acceso y todos los puentes y el alcantarillado de las carreteras de enlace, Atenquique quedó incomunicado. Las rutas a Ciudad Guzmán, a Tuxpan, a Tecalitlán y a Piguamo habían dejado de existir. A 12 horas del inicio del siniestro, en mi carácter de superintendente de personal y administración, relata José Alfonso Valencia Mendoza, llegué a la localidad de Tuxpan, después de recorrer a campo traviesa todo el trayecto para comunicarme telefónicamente con el secretario de Educación Pública, José Ángel Ceniceros. Informé al exdirector sobre los lamentables hechos, a grandes rasgos, y le solicité la localización del coronel Buenrostro Ochoa y del gerente Felipe Ceniceros, quienes se encontraban en la capital del país realizando gestiones de tipo laboral ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. De igual manera, se establecieron contactos con el comandante de la 15ª Zona Militar, general José Pacheco Iturribarría, y con el 8º Regimiento de Caballería, con sede en Sayula. El 15 de diciembre de ese memorable año de 1955, fue reanudada la producción a su máxima capacidad, con lo cual se restituyó parte de la economía de la región. Poco más adelante, la Secretaría de Comunicaciones reparó puentes, carreteras y caminos, y la fábrica volvió a quedar ligada al resto del territorio nacional. Así concluyó este dramático e histórico capítulo en la vida de Atenquique. Oye, qué documentazo, Chuy. ¿Qué te parece? Extraordinario. Insisto, es uno de los más exitosos ejemplos de que cuando el capital se humaniza, todo el mundo sale ganando. Así es. Qué maravilla. Ojalá, igual que nosotros, ustedes lo hayan disfrutado. ¿Cuántas niñas Atenquique en sus buenos tiempos?